Muy buen día a ustedes, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de octavo con el tema en esta semana de la introducción a la estadística. Bien, comparto con ustedes la denotación de ella. Nos dice que la estadística se ocupa de los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base en ese análisis. Así también realizar predicciones acerca del conjunto del cual se han seleccionado dichos datos. Bien, siendo así que la estadística se encarga de realizar un estudio o un análisis sobre un cierto o determinado grupo de individuos o de elementos en general, con el fin de obtener las conclusiones respectivas y en base a ello tomar decisiones. Bien, también comparto con ustedes las denotaciones que acompañan a la estadística. Nos dice que tenemos la población, la muestra y la variable, en este caso una variable estadística. La población nos dice que es el conjunto de elementos que se quiere estudiar. Bien, siendo así que la población es el grupo completo del cual se va a hacer una investigación sobre el cual se requieren obtener conclusiones, representando esa la totalidad de los elementos, tal y como pueden ser los habitantes de una ciudad, televisores fabricados en una factoría, alumnos de primero bachillerato, por ejemplo. El siguiente es la muestra, que nos indica que es cualquier subconjunto de una población. El número de elementos de una muestra se llama tamaño. Correcto, en este caso tenemos que la muestra va a ser el subconjunto de la población del cual se obtienen conclusiones generales para ser aplicadas a la población. Como pueden darse o figurarse también, la población se encarga del elemento total, del conjunto de elementos en este caso, mientras que la muestra es solo un pequeño subconjunto, solo unos miembros de los cuales se va a trabajar de toda la población. Ahora, una variable estadística. Esta nos dice que cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de una población, susceptible o no de medida. Como pueden ser entonces, es el conjunto de datos que permite medir en este caso la investigación de forma cuantitativa o cualitativa. Aquí unos ejemplos con ustedes. Tenemos el color de pelo, que puede ser negro, castaño, rubio o pelirrojo, según sea el estudio también. Tenemos el sexo, hombre o mujer, miembros asalariados de una familia, pueden ser indistintivamente de cualquier, bueno, en este caso depende de la unidad, y la altura de los alumnos, que también puede variar. Bien, a modo de resumen, en este caso vamos a repasar los conceptos. Nos decimos que la estadística permite recolectar, organizar, procesar y analizar e interpretar los datos, mientras que la población, por su parte, es el conjunto total de elementos del cual se va a estudiar. La muestra es solo una parte de la población y una variable en este caso es una característica susceptible de ser medida. Bien, con ustedes, para hacer esto más dinámico, les muestro una gráfica sobre el cual tenemos aquí la población y la muestra, para darnos una idea en general. Esta representa a la población, recuerden, el conjunto total del estudio del cual se va a hacer el análisis. La muestra, por su parte, solo es un pequeño subconjunto. Decimos entonces que escogemos un pequeño, con aquí, una pequeña cantidad de elementos que están dentro de la población. Y en base a esta muestra se le van a hacer estudios del cual vamos a obtener resultados que van a ser aplicables para toda la población. Tenemos entonces en este caso la población de interés, que va a ser en este caso la población de la cual se va a hacer el análisis o un estudio. La muestra, que representa solo un subconjunto, en este caso un pequeño número de elementos de parte de la población. Y una variable, en este caso ya es el tipo de característica que le va a denotar a la muestra, o decir qué es lo que se va a estudiar en este caso. Puede ser el sexo, la edad, el estado civil, peso, talla y demás. Bien, ahora entonces cuando ya trabajamos con el tipo de variables, vamos a encontrarnos con dos, que decimos que son las cualitativas y las cuantitativas, también conocidas como cualitativas o categóricas, y cuantitativas como las numéricas. Nos dice que las cualitativas expresan una cualidad, una característica o atributo que solo pueden clasificarse o categorizar mediante el conteo, y dependiendo del número de categorías pueden ser dicotómicas o politómicas. Bien,
Bien, básicamente la idea que necesito que ustedes entiendan es que este tipo de variables cualitativas solo va a expresar una cualidad o una característica, tanto así en una forma también expresada en palabras. Mientras, así, bueno, ya pasamos a la otra. Los ejemplos de en este caso serían el sexo, que nos representa entonces, no puede ser dictado de forma numérica, porque el sexo, como se conoce, solo son dos, que bien pueden ser hombre o mujeres. También el estado civil, que puede ser casado, soltero, viudo, divorciado, bueno, diferentemente sea de la índole de cuál sea una persona. En este caso también el dolor, si es mucho o poco, los grupos sanguíneos, métodos aquí, bueno, y los profesionales de salud en este caso. Ahora, las cuantitativas nos expresa que son variables que se expresan numéricamente. Son susceptibles de medirse. Tal es el caso de números de hijos. En este caso, si se le pregunta a una familia cuántos hijos tiene, nos va a denotar una cantidad numérica. El número de camas, en este caso también, que se encuentran en una casa, el peso de un estudiante, la talla, la edad, la glucosa, bueno, y demás características que se pueden ser cuantitativas, porque son numéricas, se pueden expresar por resultados de números. Bien, entonces ella es la característica principal de cada una. Las cualitativas nos expresan una característica o atributo que se puede clasificar aquí mediante un conteo. Podemos decirlo también de una manera analítica, en cual vamos a obtener resultados de forma de valores que no sean números, mientras que las cuantitativas son en general, las podemos reconocer porque son susceptibles de medirse, en este caso numéricamente, como les he expresado con los ejemplos. Bien, ahora pasamos con un ejemplo. Vamos a trabajar con unos casos. Decimos, un día sábado asistieron al supermercado 600 personas. Un analista de marketing quiso conocer sobre la acogida de una nueva marca de yogur. Para ello averiguó entre 200 amas de casa sobre la marca que más consumen. ¿Qué tipo de variables se está analizando en este caso presentado? ¿Qué marca de yogur es la más comprada? Bien, para conocer la clase de variable que se está analizando es importante conocer algunos términos estadísticos que provienen en este caso. Recordemos entonces, podemos decir, bien, ahora vamos a proceder a realizar un análisis del enunciado para obtener de allí nuestros valores. Decimos que la población es en general todo el conjunto de elementos que se va a poner a disposición para el estudio. En este caso son 600 personas que asistieron al supermercado. Ahora, la muestra, recuerden, es un pequeño subconjunto de la población. Es entonces solo un cierto porcentaje, un pequeño número del cual se va a ser extraído de la población. En este caso decimos que son las 200 amas de casa. Las 200 amas de casa que se les preguntó sobre la marca de yogur que consumen. Y la variable en este caso, o lo que se está investigando en general en el análisis del enunciado, es qué marca de yogur les gusta consumir. Bien, entonces para analizar la clase de variable debemos tomar en cuenta lo siguiente. Las marcas de yogur son yogur San Marcos, también yogur de casa y yogur más. Las marcas de yogures no son variables cuantitativas, sino variables cualitativas, pues no son valores numéricos, tal y como se había representado anteriormente. Recuerden que las variables cualitativas, en este caso, ya siendo también dicho de paso, es la variable con que se trabaja en este ejercicio, es porque representa valores de características, pudiéndolos reconocer fácilmente. No son cuantitativas, tal y como nos dice, porque no son numéricas. Bien. Entonces, luego de la encuesta realizada a las 200 amas de casa, se organizaron los siguientes datos. Entonces tenemos aquí al yogur San Marcos, yogur de casa y yogur más. Bien, y también otra marca en general, porque recuerden que una cierta denotación no siempre va a presentar la opción viable, porque siempre puede decir que se está tomando en consideración además marcas, y por ello es que también se representa un porcentaje en este caso. Entonces, yogur San Marcos tiene 63 personas, en este caso amas de casa, que le gustan. Yogur de casa a 72, a yogur más 44 y de otra marca son 21. ¿Cómo podemos averiguar que nuestras cantidades se encuentran correctas? Realizando la sumatoria. En este caso nos tiene que dar el mismo resultado que la muestra, siendo los 200 personas, en este caso las 200 amas de casa, que participaron en la encuesta. Bien, entonces el yogur de casa es la marca de yogur más comprada en el supermercado, podemos decir, porque realizando el conteo decimos y averiguamos aquí, podemos identificar que es la más consumida por el público en general. Bien,
Pasamos con el segundo ejemplo. En este caso decimos determinar la clase de variable y organizar los datos de los resultados obtenidos para la aprobación de la asignatura de estudios sociales. Decimos que para aprobar la materia se debe tener igual o mayor a 7. ¿Cuántos estudiantes aprobaron la materia? Aquí tenemos un cuadro de las notas obtenidas por 30 estudiantes, tal y como pueden ver. Entonces tenemos aquí un conjunto de datos para analizar. Decimos que es una variable cuantitativa, ya que tiene datos numéricos. Procedemos a clasificar nuestros datos. En este caso tenemos calificaciones de 5, de 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedemos a realizar, en este caso, el conteo de 2 personas, de 6 personas aquí, en base a nuestro cuadro. Recuerden, tenemos aquí, por ejemplo, que 6 personas obtuvieron 6, bueno, de calificación también de 6. De 7 personas, aquí, 4 personas obtuvieron una calificación de 7. 6 personas obtuvieron una calificación de 8. Y así con todos los valores. Y recuerden, como sabemos que estamos contando con todos los valores, es cuando realizamos la sumatoria y en total el total nos debe dar por respuesta la muestra, en este caso el número, la cantidad que se está estudiando, siendo 30. Muy bien, entonces he allí la resolución, o en base también a la introducción a la estadística. Sin más, me despido y muchas gracias.